están, amigos televidentes y radioescuchas? Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del programa de debate político Tesis y Antítesis. Como siempre, contamos con la compañía de los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. Recuerde que este programa usted lo sigue a través de la señal abierta de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en la ciudad de Quito, 22 en la ciudad de Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca, en la radio de la Asamblea Nacional, en todas las provincias del país, ya que se encuentra con frecuencias en cada una de estas. También puede seguirnos en internet en envivo.asambleanacional.gov.es y agradecemos a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, que reproduce este programa. Como todas las semanas, saludamos nuevamente a asambleístas, iniciamos un nuevo programa, estamos en un nuevo año 2014. Asambleísta Hernández. Un gusto poder estar en este programa, continuar en este programa, pero adicionalmente también desearle a la ciudadanía, a los televidentes, a quienes nos escuchan, que este año sea un año lleno de realizaciones en que fortalezcamos la esperanza y que sigamos construyendo desde el lugar en el que nos toque, sigamos construyendo y aportando para este país. Asambleísta Torres, llegamos a un nuevo programa, un nuevo año. ¿Cuáles son sus deseos para este año? Bueno, que con la bendición del Creador y la confianza de los ecuatorianos podamos trabajar en función de lo que nuestro país reclama. Este es un programa que permite formar la opinión pública alrededor de temas legislativos. Ojalá en los programas anteriores y en los que van a venir podamos seguir cumpliendo esa misión, entregar a los televidentes, a los oyentes, la información y los juicios que ellos necesitan para saber qué hace la Asamblea. Cuando inicia un nuevo año, además de las tradiciones como la quema del año viejo, el comer las uvas, el beber el champán y todas otras tradiciones que tenemos en la cultura y en la sociedad ecuatoriana, también está la lista de propósitos. Esta lista de propósitos se la hace sobre todo con los pendientes del año que ya pasó. Para determinar esos pendientes se realiza una evaluación. Precisamente el tema de hoy en el programa Tesis y Antítesis es la evaluación de la labor de la Asamblea Nacional, que recordemos se instaló en mayo del año 2013. Pero primero escuchemos y veamos el siguiente material preparado por la producción de Tesis y Antítesis. Para el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, que se instaló el 14 de mayo de 2013, se eligieron 137 asambleístas, de los cuales 116 representan a las provincias, 15 son nacionales y 6 del exterior. Del total, 56 son mujeres, es decir, representan el 41%. En la evaluación de estos 10 meses de gestión se pueden señalar 12 leyes aprobadas. Estas son la Ley de Creación del Cantón La Concordia, la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Reformatoria a la Ley de Minería y Ley de Equidad Tributaria y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social, la Ley de Comunicación, Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, y las leyes de creación de las universidades ICAM, UNIARTES, UNAE y YACHAY. Está pendiente y en proceso de aprobación el Código Orgánico Integral Penal COIP. En estos meses de gestión también se han aprobado 22 resoluciones, entre ellas la que declara de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, y se han archivado 21 leyes. Después de ver y escuchar este material preparado por el equipo de producción, iniciamos el debate con el asambleísta Virgilio Hernández. Asambleísta, una Asamblea Nacional que inició en mayo de 2013, con más asambleístas que en el periodo anterior, pero también con una mayoría consolidada. Sí, creo que esto es fruto de la decisión popular, es lo que el pueblo efectivamente votó en las urnas. El pueblo está cansado de que exista esta pugna de poderes que ha debilitado la democracia, que ha sido perniciosa para la democracia. Y por lo que aposto es porque tengamos corresponsabilidad. Yo aquí quiero ser muy claro y muy preciso. Nosotros asumimos como bloque del Movimiento País que son funciones diferentes, la función ejecutiva y la función legislativa, funciones independientes, pero con un elemento
diferenciador, que somos al mismo tiempo parte de un mismo proyecto político y por lo tanto asumimos que tenemos corresponsabilidad. Nosotros, como legislativo, nos sentimos corresponsables con los proyectos del Ejecutivo, corresponsables con los proyectos del país y también asumimos que nuestra función es sobre todo apoyar porque esos grandes proyectos puedan desarrollarse. De tal manera que esta mayoría responde al anhelo popular, esta mayoría responde a esta decisión del pueblo ecuatoriano de poder otorgarnos mayor fuerza al movimiento país para que se puedan cumplir todas las cosas y todos los propósitos que aún tenemos pendiente. De igual manera que en la Asamblea, creo que es indudable que ahora con la mayoría hemos tenido posibilidad de aprobar leyes que estuvieron en muchos casos sin poder resolverse. Ahora hemos podido resolver, pero tampoco estamos conformes. Se ha hecho una evaluación, un balance de lo que hemos tenido, pero de ninguna manera estamos conformes. Creemos que hay muchísimas deudas pendientes. Tenemos aún, y lo quiero yo recordar, incluso un mandato constitucional, como es la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Aguas, que aún no se ha podido aprobar. Esperamos que en los primeros meses de este nuevo año podamos hacerlo. Sin embargo, no quiero dejar de resaltar que hemos logrado aprobar leyes trascendentes que por años, que por meses no lo habíamos podido hacer. Muchas gracias. Asambleísta Torres, usted regresa a la función legislativa después de un mediano tiempo, no fue tan largo. ¿Cómo usted puede evaluar estos primeros 7 meses de este periodo? La Asamblea como órgano parlamentario legislativo tiene fundamentalmente 3 funciones: legislar, procesar las leyes, en segundo lugar, fiscalizar al poder público, especialmente nacional y ejecutivo, y por último, contribuir a que se genere un gran debate ciudadano desde el órgano representativo alrededor de aquellos temas de índole nacional. ¿Cómo ha cumplido estas 3 funciones la Asamblea? Digamos, en unas más, en otras menos. Hay un déficit en materia de fiscalización, prácticamente 0 fiscalización. Para que puedan instrumentarse pedidos de fiscalización, prácticamente hay que seguir un vía crucis. Uno pide información, hay una unidad X que procesa y de allí ve el oficio, contestan, entre tanto ha pasado el tiempo. No hay sentido de la urgencia en materia de fiscalización. En cuanto a formar la opinión pública, veo que la Asamblea hace indudablemente una gran contribución, no solamente por lo que ocurre dentro, sino básicamente porque ahora la Asamblea tiene medios que antes no tenía: la televisión legislativa, la radio legislativa, la posibilidad de que pueda conectarse a través del Internet de manera inmediata el ciudadano y seguir un debate de una u otra manera, pone al alcance del ciudadano temas relevantes e importantes. Y en materia legislativa, indudablemente que 12 leyes en menos de 6 meses es un verdadero récord. Así es. Lo que habría que preguntarse es básicamente el contenido de la ley, la orientación de la ley. La ley de comunicación, cuya inconstitucionalidad he demandado, es una ley que restringe derechos, el derecho a la comunicación. Pero hay otras reformas interesantes, por ejemplo, en materia de contratación pública. Se han hecho aportes en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, salvando algunos temas, hay aportes, pero otras leyes indudablemente que por su contenido dejan indudablemente mucho que desear. Muchísimas gracias, asambleísta Torres. A pesar de que, como usted lo ha dicho, esta cifra, 12 leyes en menos de 7 meses ha sido una cifra récord, existe también una percepción de que el trabajo en las comisiones no es igual al que se venía desarrollando en el periodo anterior. ¿Hay una diferencia en el trabajo de comisiones, asambleísta Hernández? Siempre creo yo que en los momentos de transición puede presentarse algún desajuste. En la medida que van transcurriendo los meses, paulatinamente las comisiones recuperarán también esa dinámica de trabajo y cada vez más tendremos también leyes presentadas, propuestas presentadas por legisladores, y eso alimentará el trabajo de las comisiones. Obviamente, en este marco, hay que decir, las leyes responden a una perspectiva política. En esto nosotros no escondemos nuestra responsabilidad. Las leyes responden a la perspectiva que marca la Constitución, responden a nuestra perspectiva política también. Y buscamos sobre todo atender que para nosotros es nuestro interés superior,
el beneficiar a la ciudadanía, beneficiar incluso por encima de los grandes poderes fácticos que, por ejemplo, están concentrados en algunos de los propietarios de los medios de comunicación, que antes no tenían ningún control, ninguna regulación. Es la primera vez que los ciudadanos, con la ley de comunicación, podemos ejercer nuestros derechos, y puede haber un mecanismo legal a través del cual se ejerzan los derechos. ¿Cuántos de nosotros, pero cuántos, hemos sido afectados, por ejemplo, por información inexacta, por información que no era precisa? Y cuando pedimos que se nos rectifique, no se lo hacía. Ahora tenemos un marco legal que permite que se rectifique, que se pueda responder de manera adecuada, y si no se lo hace, y esta es la diferencia, porque antes, si bien estas normas existían, pero ahora hay una diferencia, y es que las normas que se establecen no son sanciones ridículas, sino son sanciones que les duele, y les duele en el alma, es decir, en el bolsillo de ciertos grandes empresarios. Hay otras también, yo resalto, por ejemplo, como se ha hecho aquí, la ley de contratación pública, porque esa ley lo que busca es dar mayor fuerza al componente nacional y a la economía popular solidaria, con lo cual también alimentamos esta perspectiva política, buscar democratizar que la contratación del Estado beneficie cada vez a más personas. Asambleísta Torres, usted como representante de la oposición en esta mesa de debate, ¿cómo podría evaluar el papel que ha jugado la oposición durante estos primeros medio año de este periodo legislativo? Bueno, la oposición es mínima. Los miembros de los bloques de Creo, Sociedad Patriótica, Pachacutic y, por supuesto, el bloque social cristiano, en mi caso en alianza con el movimiento Cambio, el movimiento Suma también, y ojalá no me olvide de algún otro, marcan una oposición minoritaria, con una voz fuerte en los debates, sí, pero al fin minoritaria. No hay posibilidad alguna de reorientar el curso de una decisión, de tal modo que la oposición en el Pleno es una oposición que tiene simplemente voz y que está a la espera de que esa voz sea instrumentada por la mayoría. Los espacios abiertos a la oposición en el Pleno, digamos que son aquellos que parlamentariamente existen. Yo no podría quejarme porque al menos en los debates que se abren podemos participar, pero ese no es el tema más bien es otro: ¿cuál es la incidencia final en el resultado? En las comisiones, quienes estamos en la oposición, indudablemente minoritaria, tenemos que jugar un papel bastante complicado. Yo soy miembro de la Comisión de Justicia, allí estamos 3 miembros de la oposición, un asambleísta de Creo, una asambleísta de Pachacutic y yo, que represento al Partido Social Cristiano y al movimiento Cambio, frente a prácticamente 7 legisladores del movimiento País. La oposición tiene indudablemente desafíos. Lo que ha faltado en la oposición ecuatoriana es una mayor articulación para poder formular un proyecto alternativo. Esa ha sido una deficiencia fuera de la Asamblea y dentro de la Asamblea. Hay esfuerzos individuales muy importantes de miembros de todos los bloques, pero lo que falta es articular la oposición de tal modo que tengamos una contrapropuesta viable, sonora y sugestiva a aquellas que hace el bloque parlamentario País. Muchísimas gracias, asambleísta Torres, y con estas intervenciones vamos al primer corte aquí en Tesis y Antítesis. Al regreso, como siempre, vamos a escuchar y ver la opinión ciudadana acerca de este tema. ¿Cómo evalúan ellos? ¿Qué leyes resaltan más de las que han sido aprobadas en estos primeros 7 meses del periodo legislativo que comenzó en mayo de 2013? Continúe nuestra sintonía, vamos a una corta pausa. Y estamos de vuelta con su programa de debate político Tesis y Antítesis. El día de hoy estamos realizando una evaluación al trabajo legislativo del año 2013. Como siempre, contamos con la participación de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. A continuación vamos a ver y escuchar el siguiente trabajo preparado por el equipo de producción de Tesis y Antítesis, quienes se dirigieron hacia la Universidad Salesiana ubicada en la ciudad de Quito para recoger aquellas leyes que se grabaron más a los ciudadanos y ciudadanas.
Otro tema importante sería nuevamente retomar el tema del aborto. O sea, no podemos dejarlo a un lado. Es importante marcar en cuanto a una violación qué es lo que debería pasar. Sobre si explotar o no el Yasuní TT. Bueno, regularizar un poco más lo que es las universidades, el sistema educativo, porque el sistema del CENESID es un poco caótico. Lo que más se ha debatido es, por ejemplo, el tema Yasuní, como han salido últimamente los movimientos LGBTI, todo lo que son las culturas urbanas, que si bien es cierto ya se está trabajando, yo desde mi punto de vista siento que sí ha faltado un poco más en ese tipo de trabajo. Recuerdo que este año uno de los temas más discutidos fue justamente el tema del Yasuní, por todos los problemas que trajo en la Amazonía ecuatoriana. Tal vez sobre la educación, ahora que está muy sonado en cuanto a la categorización de las universidades y próximamente tal vez la evaluación a los colegios. Bueno, los temas que más recuerdo es acerca del Yasuní, que se aceptó la explotación, también acerca de la penalización del aborto, estaba haciendo un debate. Bueno, lo que yo me acuerdo fue que debatieron sobre el aborto, sobre la educación, creo, de las universidades al menos. Bueno, el tema que más me acuerdo es la famosa ley de la comunicación. Yo creo que debería prestarle atención al tema de discapacidades, por ejemplo. El tema que más recuerdo y que más me impactó fue respecto cuando las chicas estaban embarazadas, pero era producido por una violación, si es que era permitido o no el aborto. Uno de los temas trascendentales para el país fue la discusión de la ley de comunicación. Bueno, un tema trascendental debe ser revisar esto de la validación de las universidades. De la violencia en los estadios, evitar la violencia en los estadios. Lo que se intentaba era evitar lo que es las peleas, las agresiones entre las barras bravas de los equipos. Ahí veíamos y escuchábamos las opiniones de estudiantes y de otros ciudadanos que se recogieron en la Universidad Salesiana en la ciudad de Quito. Asambleísta Hernández, además de manifestar las leyes o los debates que tenían más presentes, también ya están dejando tarea con el tema educativo. Su opinión acerca de este video. Que el video recoge, en primer lugar, lo que fue el trabajo de la Asamblea durante el año 2013. Y que los temas que están ahí, algunos de ellos que van a seguir en el debate. El tema del aborto por violación seguramente va a seguir en el debate. Que la Asamblea no haya podido dar pasos en ese sentido no significa que va a salir del debate. El tema Yasuní, de hecho, no olvidemos que hay colectivos que están empujando la propuesta de una consulta popular. Sin embargo, creemos nosotros que hicimos y que actuamos responsablemente con el Ecuador. Que esos recursos, con todas las precauciones que constan ventajosamente en la resolución, creo yo que la resolución es un aporte importante también, y ahí, con todos esos recaudos, sin embargo, lo que planteamos es que esos recursos van a ser aprovechados para cambiar la matriz productiva del país. Mientras el Ecuador siga siendo un país primario exportador, siempre va a ser un país débil. Y quedan también las expectativas. Le vuelvo a señalar, y yo no puedo estar conforme, no podemos estar conformes con lo realizado. Queda mucho por hacer. Quedan seguramente algunas leyes, algunas se han planteado. Está pendiente la ley de aguas, está pendiente la ley de tierras, está pendiente también avanzar en una ley de ordenamiento territorial, y esto es importante para poder ocupar y utilizar de mejor manera también el suelo urbano y el suelo rural del país. Creo que en este año vamos también definitivamente ya a aprobar el Código Penal, y con todos estos elementos, me parece, vamos a buscar cumplir las expectativas que los ciudadanos se plantean. De tal manera que creo, y nos toca aún estar mucho más pendientes de la opinión ciudadana. Esta Asamblea está buscando lograr mecanismos de interacción permanente con la ciudadanía, buscar recoger, y quizá nosotros tenemos una responsabilidad diferente que los sectores de la oposición, porque nosotros nos comprometemos y votamos afirmativamente por los textos que se colocan. Por ende, tenemos la obligación de poder analizar, profundizar, recoger los planteamientos ciudadanos y de la misma forma buscar que estos se conviertan en leyes. Se ha avanzado. Es indudable que se ha avanzado, pero aún queda mucho por hacer, nos queda todavía mucho por avanzar,
y esperamos que en este año podamos también plasmar de mejor manera esas expectativas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué temas usted cree que se deberían discutir o deberían entrar ya a la Asamblea Nacional para su tratamiento? Bueno, más allá de las leyes que se conoce que están en agenda, entre ellas la ley de aguas, la ley de tierras, la nueva reforma integral al Código de Comercio, a la ley de mercado de valores y a la ley de compañías, en cuyo primer debate ya pudimos participar e intervenir. Lo importante indudablemente es la fiscalización y allí, como digo, existe un déficit por parte de la Asamblea. En las comisiones es cierto que se recibe a ministros, pero nada se puede hacer porque los ministros llegan a presentar, digamos, aquello que estaba previsto o a cumplir simplemente un libreto previamente elaborado y trazado. La fiscalización es absolutamente necesaria, sabiendo que en las actuales circunstancias, con una mayoría tan determinante al interior de la Asamblea, no se puede esperar, digamos, un proceso de fiscalización como aquellos que en el pasado pudieron haberse conocido y que trascendieron en la democracia ecuatoriana. Yo entonces lo que demando es una fiscalización mayor, responsable, democrática, institucional, pero fiscalización al fin. En cuanto a las leyes, si hacemos un balance de las 12 leyes, muchas de ellas son polémicas. La ley orgánica de la comunicación es la más polémica, a tal punto que la inconstitucionalidad de la ley yo mismo la he demandado en la Corte Constitucional. Y es polémica por la forma como fue aprobada. No hubo debate cuando se votó en segunda la ley orgánica de comunicación. Se ha restringido derechos en esa ley. Ahora, yo puedo decir que la ley es totalmente mala o pésima, no. Existen asuntos positivos que terminan con abusos de periodistas o comunicadores mediocres o de tercera. Pero si bien hace contribuciones positivas la ley, tiene otras con las cuales se restringen básicamente los derechos a la comunicación y se abre el camino para un intervencionismo estatal en un espacio en el que no cabe que sea un funcionario estatal el que dirima conflictos entre un ciudadano que ve televisión, que lee periódico, que escucha radio y el medio privado. Esos conflictos deberían ser resueltos por un juez, no por un funcionario administrativo. Esa es una de las grandes deficiencias que tiene esta ley. El ciudadano tiene un problema con un medio y resulta que es un funcionario administrativo el que resuelve la disputa, cuando lo racional en un Estado constitucional es que sea finalmente un juez. Allí, por ejemplo, una gran deficiencia. Pero otras leyes que han trascendido, yo podría mencionar la reforma al Código de la Minería. Fue un debate interesante. La ley de incentivos financieros para los empresarios perjudicados por la finalización de la TPDA. Y, por supuesto, entre las leyes que hemos discutido recientemente están las reformas al Código Orgánico de Desarrollo Territorial. Yo no estoy de acuerdo con todas esas reformas. No estoy de acuerdo porque dan demasiado poder a los municipios en perjuicio del ciudadano. Muchísimas gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, muchas voces han criticado que la Asamblea Nacional ha actuado de acuerdo a la agenda de la función ejecutiva y que esa independencia ya casi pasa desapercibida o hay una línea demasiado delgada. ¿Qué responder? Bueno, este es un fantasma que siempre se hace presente en la opinión de algunos analistas, de la misma forma que hay el fantasma del intervencionismo estatal en algunas de las intervenciones de Luis Fernando. Pero creo, y nosotros en esto somos claros, nosotros somos corresponsables, no asumimos la confrontación de poderes, porque eso fue nefasto para la democracia ecuatoriana. Somos corresponsables, el pueblo ecuatoriano nos eligió para ser corresponsables y obviamente como fruto de esa corresponsabilidad buscamos definir de manera general lo que es la perspectiva, los objetivos, lo que son las finalidades que tiene cada una de las leyes, pero luego realizamos nuestro trabajo de manera independiente. Mira el Código Penal, que fue precisamente tema de discusión en el sentido de que fue prácticamente realizado por el presidente de la República. La iniciativa provino, como está legalmente previsto, del presidente de la República, pero luego se hicieron una serie de cambios y los puntos que se discutieron con el presidente no llegarían a 15, 20 puntos de un código de más de 1000.
De tal manera que es imposible, sería imposible para el presidente de la República poder discutir y estar al tanto de cada uno de los artículos que están en una ley. Pero obviamente nosotros sí definimos los objetivos, la finalidad, qué buscamos, qué queremos resolver con esa ley. Y eso lo hacemos de común acuerdo, porque somos corresponsables. A esta legislatura le importa el destino de este gobierno y a esta legislatura le importa el destino del país, rompiendo con esta insensibilidad que caracterizaba también a los parlamentos de antaño. Ahora, aquí se ha topado el tema de la fiscalización. Yo creo que en esto también, y nosotros estamos interesados en este año, ojalá en estos primeros meses podamos aprobar unas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué es importante? Entre otras cosas, para perfeccionar también el mecanismo de la fiscalización. ¿Qué es lo que pasa y por qué se ha desvirtuado? Y yo ahí quiero también discrepar con lo que decía Luis Fernando Torres. Yo rescato y efectivamente puedo encontrar algunas voces de la oposición que se esfuerzan por un elemento importante, por cumplir con su trabajo, por venir, por trabajar, por preparar los debates, por plantear propuestas. Pero en general, la oposición ha asumido un papel cómodo e irresponsable. ¿Qué creemos nosotros? Que debe perfeccionarse la fiscalización. 3 medidas. Tiene que establecerse que los ministros regularmente puedan concurrir al Pleno Legislativo. Segundo, las comisiones tienen que hacer seguimiento de acuerdo a su especialización a las áreas del Ejecutivo. Y tercero, habría que ampliar, por ejemplo, la fiscalización para que altos funcionarios, como presidentes del directorio del IES, por ejemplo, puedan concurrir también al Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿usted cree que la oposición se ha tomado esto como una beca? Y también me gustaría que usted insista en qué es lo que se debe fiscalizar. Si usted insiste en la fiscalización, ¿pero por qué? ¿Quién dice Mire, eso? en general creo que existe la suficiente responsabilidad por parte de todos los legisladores, entre ellos los de oposición, para cumplir el deber que debemos cumplir como representantes legítimos del pueblo ecuatoriano. Que habrá excepciones, es verdad, pero la legislatura demanda tiempo, demanda estudio. No es fácil tomar la palabra en un pleno para hablar cosas coherentes. Uno tiene que preparar. En mi caso, por ejemplo, una intervención la preparo, porque yo sé que no solamente están siguiendo los demás compañeros asambleístas, sino fuera de la asamblea de los ciudadanos a través del Internet. Pero digamos que los desafíos van en la medida en que las acciones pueden materializarse en hechos concretos. Si, como dice Virgilio, se modificara el sistema de fiscalización y asistieran de manera regular los funcionarios que pueden ser objeto de una fiscalización a la comisión, al pleno, habría una mayor actividad sobre los temas también que le interesan al ciudadano. Ahora prácticamente esa concurrencia no es libre sino con libreto preparado. Entonces, llega un ministro a hablar del proyecto X y de allí no habla, o va un funcionario al pleno y es imposible preguntarle. Fue, por ejemplo, el Procurador General del Estado al Pleno de la Asamblea a hablar del tema de la Chevron. Yo pedí la palabra, no me la dieron porque nadie podía hablar. En esas circunstancias prácticamente se trata pues de un diálogo con oídos sordos. Lo importante es que haya un cruce, preguntas, respuestas, acción, porque no gana allí el asambleísta, gana el ciudadano, que necesita indudablemente más transparencia. ¿Que la asamblea puede ir a más? Sí, indudablemente, existen las condiciones. Que el entorno es difícil porque hay una mayoría muy fuerte, consolidada, que, como dice Virgilio, responde a un proyecto, es una limitación en unos casos y puede ser una fortaleza visto desde el lado del gobierno. En un sistema presidencialista, uno no tiene que asustarse que el presidente de turno tenga mayoría en el legislativo. En Estados Unidos ocurre con frecuencia, el presidente con mayoría en el legislativo, pero puede ocurrir también a la inversa. Lo importante es que esa vinculación de mayoría legislativa y presidente en un sistema presidencial no termine consumiendo las energías básicamente de la Asamblea en esfuerzos por hacer reverencias al Poder Ejecutivo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, usted dijo que hay la posibilidad de que temas que quedaron en el anterior año, en el 2013, se los pueda retomar, y habló de algo muy importante porque lo escuchamos y vimos en el video, como es la despenalización del aborto en caso de violación. Usted está diciendo que hay una puerta abierta para el debate. No, a ver, yo en esto varias veces me he referido al mismo tema. Creo que sobre todo ahora muchos de estos temas van a seguir su debate en la sociedad.
La Asamblea concluyó el análisis respecto del Código Penal. Ahora precisamente tendremos que conocer si es que existe o no un veto, luego pronunciarnos sobre esto. Pero es indudable, no existían las condiciones políticas para poder plantear este tema que, veo yo, tarde o temprano tendremos que enfrentar. Y de igual forma, hay muchos otros temas de debate social. ¿Cómo se construyen las leyes? Las leyes se construyen unas veces porque son aprobadas por los órganos de representación, pero otras porque en cambio hay presión de la ciudadanía. Y eso obliga a que los legislativos tomen también en cuenta esos planteamientos. Ahora nosotros tenemos claramente una agenda y en este año tenemos que avanzar en esa agenda. Uno de los elementos centrales en esa agenda es todo lo que tiene que ver con el cambio de la matriz productiva. Y eso nos va a demandar que podamos aprobar leyes, que podamos reformar leyes, algunas que podamos concluir su análisis. No es posible, por ejemplo, pensar en el cambio de la matriz productiva si no resolvemos y no logramos cambios trascendentales en el tema agrario en el país. Y cuando hablamos del tema agrario, estamos hablando del tema tierras y estamos hablando al mismo tiempo del tema aguas, estamos hablando al mismo tiempo de la posibilidad de acceder a recursos y a tecnología que nos permita dar un salto. Y en el tema agrario asambleísta también estamos hablando del tema semillas, y traigo esto aquí en la mesa porque hace algunas semanas había una cuña que estaba en algunos medios de comunicación del Ministerio del Ambiente que hablaba sobre el tema de transgénicos. Sabemos que el que ingresen semillas transgénicas y el que existan los cultivos de alimentos transgénicos se los puede dar siempre y cuando la Asamblea Nacional declare de interés nacional ante un pedido del Ejecutivo, como lo que ocurrió en el Yasuní. ¿Están analizando esta postura? ¿Se le está conversando? ¿Qué harían? Mire, el tema transgénicos en la Constitución está abierto siempre cuando sea con fines de investigación. Y es obvio, no podríamos nosotros dejar de investigar si es que eso resulta o no beneficioso. Pero de ahí, la Constitución establece un marco claro regulatorio sobre eso. Y obviamente tiene que ser parte del debate. Yo creo que por definición la legislatura no puede excluir ningún tema. La legislatura no puede cerrarse a debatir. La esencia del Parlamento es que podamos debatir, discutir, deliberar. Tiene que ser en base al marco constitucional establecido. Y obviamente el tema tierras es un tema que está pendiente. Y ahí, a su vez, se pueden presentar y se van a presentar distintas posiciones incluso en el propio marco del movimiento país. Temas respecto de qué privilegiamos, el tema de la extensión de la propiedad o la productividad. O cómo logramos, y espero que podamos tener la capacidad de hacerlo, una síntesis de esto, de tal forma que podamos inclusive lograr los suficientes incentivos para que aquellas propiedades que son propiedades de minifundio puedan agruparse. Tenemos en este año, ojalá, que poder realizar una reforma, por ejemplo, a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Hay que dejar de pensar la economía popular y solidaria como lo marginal, como lo que está para que se hagan contratos pequeños, los de ínfima cuantía. No, hay que avanzar a que, por ejemplo, los procesos de contratación de viviendas en el país puedan hacerse con organizaciones asociativas, que podamos pensar que grandes obras de infraestructura o tramos, por lo menos, de esas grandes obras puedan contratarse con actores de la economía popular y solidaria. Ese es, por ejemplo, un reto que está pendiente también para este año. En los primeros meses queremos evacuar lo que tiene que ver con la ley de recursos hídricos, porque esto también va a cambiar de manera radical la estructura de propiedad y la estructura de producción en el país. Hay retos significativos. Muchísimas gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, si se planteara el tema transgénicos, aquí me estoy poniendo un escenario sin ningún fundamento, sin ningún argumento, pero si se pondría un tema transgénicos, ¿cuál sería la postura de usted o de su bloque? Bueno, en la Constitución existe ya una declaración expresa sobre el tema de los transgénicos con la cual no estoy de acuerdo, porque los transgénicos, si bien suenan a mala palabra, en definitiva, en la actualidad, en el mundo, con los debidos controles, son indudablemente parte del entorno económico, social y del consumo humano. Sobre lo que mencionaba Virgilio, creo que el próximo año uno de los temas más importantes de la agenda parlamentaria será la reforma constitucional para la reelección presidencial. No me cabe la menor duda y ello estará vinculado al resultado del mes de febrero. Por lo demás, en la Asamblea, entre los temas que estarán en la agenda, ya lo ha mencionado Virgilio, ley de tierras y ley de aguas.
leyes que al menos en ciertos lugares de la Sierra Ecuatoriana van a generar altísimos niveles de inseguridad. ¿Por qué inseguridad? La ley de aguas, por ejemplo, tal como está prevista, va a llevar a que se estaticen proyectos comunitarios de agua potable. En otras palabras, comuneros, campesinos que han podido realizar sus proyectos de agua potable con financiamiento propio, financiamiento privado, externo o institucional, y que ahora tienen funcionando sistemas, digamos, de agua potable, y conozco algunos de ellos, finalmente van a pasar bajo el control de las empresas municipales de agua potable. El solo hecho de que ese será uno de los temas de la ley de aguas está generando malestar y zozobra entre estos ciudadanos que pusieron su tiempo, su capital, su esfuerzo personal, comunitario, campesino, para tener ese proyecto. La ley de tierras, bueno, que se necesita cambiar la estructura en el país, podríamos decir sí en determinadas circunstancias donde no hay productividad, pero no se puede con la ley de tierras atentar contra el legítimo derecho a la propiedad privada. ¿No hay rezagos de latifundio? Mire, actualmente existe una propiedad en la zona de Machachi que ya no le pertenece a su dueño, fue despojada por la vía administrativa, y resulta que aquellos a quienes se adjudicó esa propiedad no la producen, a tal punto que los que se beneficiaban, gente de bajos recursos que vivían en los alrededores de la propiedad, hoy se ven altamente perjudicados. Si con la ley de tierras se va a santificar ese tipo de procesos violatorios de todos los derechos y por los que deberían responder especialmente los funcionarios del Ministerio de Agricultura, indudablemente que no va a mejorar la productividad, no se va a hacer justicia y se va a atentar contra un derecho tan importante como es el derecho a la propiedad privada, siempre y cuando en el tema rural, por ejemplo, cumple esa función social tan necesaria. Muchísimas gracias. Vamos a una corta y a la última pausa y regresamos con más de Tesis y Antítesis. Y con esto terminamos una edición más del programa de debate político Tesis y Antítesis. Usted puede revisar este video buscándonos en YouTube como Tesis y Antítesis y también seguirnos en Facebook. Además, los y las invitamos a escribir sus sugerencias sobre temas, sus comentarios a la siguiente dirección: tesisantítesis@hotmail.com. Este programa lo podrá escuchar en la radio de la Asamblea Nacional el día lunes a las 8 de la mañana y también ver su reprise en la televisión legislativa el día jueves a las 7:30 de la noche. Agradecemos además por reproducir Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados CREA. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.